Timer. Y a la gente que están en Facebook también. Es un placer para estar aquí con todos de ustedes y un reto también, porque como es segunda vez, entonces creo que y espero que todos los problemas de mi hablando, mi lengua en español, se pasará en el pasado y más beneficio hoy. La tema del mensaje de hoy es superando a tu Goliath. Goliath para significar como un reto, un desafío en nuestras vidas. Porque sin lugar a dudas, el año pasado, incluso hasta ahora, ha sido una de las más difíciles temporadas de la historia mundial. Hoy nos enfrentamos a eventos que parecen salidos de una película de Hollywood. Y hay mucho acerca de eso en el pasado. Una pandemia mundial, un cierre económico, disturbios y saqueos, odio y malicia. Eso sin mencionar cómo hablamos de política entre nosotros en nuestras casas. Y la historia de David y Goliat es bien conocida, incluso para aquellos que no han leído la Biblia, porque es uno de los pasajes más famosos de la historia. Era un joven sin educación formal, entrenamiento o familia famosa. Solo en su adolescencia mató a la fuerza más impotente que Israel había conocido. Hombres más grandes que él, al menos en la forma en que el mundo lo mide, se congelaron de miedo y no estaban dispuestos, incapaces de enfrentar el desafío que él enfrentó. En un día como hoy, los principios que se encuentran en la batalla entre David y Goliat pueden ayudarnos a enfrentar nuestras luchas individuales, de las que hablamos y las que están ocultas, y los mayores desafíos culturales que enfrentamos juntos como iglesia y sociedad. Hay un dicho, no sé, alguien sabe sobre las 3 cosas más importantes cuando se trata del negocio de bienes raíces o real estate. ¿Alguien sabe eso? Como los 3 principios. Dicen location, location, location. Ubicación, ubicación, ubicación. Porque en bienes raíces, en real estate es todo. Porque donde usted está ubicado, determina todo. Determina tu próximo paso, determina en qué dirección vas y lo que te rodea. Entonces, antes de discutir estrategias para enfrentar nuestros propios desafíos personales, debemos entender dónde estamos con Dios. Otro ejemplo, si yo agarro una raqueta de tenis y me voy a la cancha de baloncesto, puedo esperar ganar. Usted sabe eso, baloncesto es una otra cosa, raqueta, ¿sí? ¿Puedo esperar ganar con esa raqueta? No. ¿Por qué? Sí, es un otro instrumento, otro deporte es más diferente y distinta. Y si alguien me pasa la pelota en este deporte y la golpeó con mi raqueta, ¿qué pasaría con la raqueta? Se rompe, exactamente. Se rompe, y si se rompe, y le clamó a Dios, Señor, ayúdame para poder hacer el siguiente tiro. ¿Crees que respondería a mi oración? No, es imposible. O sí se respondería, pero en una manera más diferente que yo prefiero. Y de la misma manera nos hemos situado espiritualmente con Dios. Estamos haciendo cosas de manera incorrecta en el lugar equivocado. Y esperamos que Dios nos rescate. Y algunas veces el Goliath que enfrentamos no es un desafío a superar, sino un pecado de nuestra propia creación. Si ignoramos nuestra propia naturaleza pecaminosa, solo nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El autoengaño es uno de los mayores obstáculos para restaurar nuestra relación con Dios y vivir una vida que dé propósito, alegría y verdadera satisfacción de logros. Y David se encontró con eso también con una mujer llamada Betsabé. Muchos de nosotros saben esta historia.
Me voy a leer en 2 Samuel, si ustedes tienen la Biblia, y capítulo 11, versículo 1 a 5. Dice el siguiente. En la primavera, cuando los reyes salían a la batalla, David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y asolaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5. Y versículo 2 dice, sucedió una tarde cuando David se levantó de su lecho y caminaba por el techo de la casa del rey. Vio desde el techo a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Y David envió a preguntar por la mujer. Y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita? David envió mensajeros y la tomó. Y ella vino a él, y él se acostó con ella. Ahora se había estado purificando de su inmundicia. Luego regresó a su casa, y la mujer concibió y envió a decirle a David, estoy embarazada. Y aquí hay principios que debemos tener en cuenta para asegurarnos de que lo que estamos enfrentando sea verdaderamente un Goliat, no nuestro propio pecado. El primero es esto. No estaba donde se suponía que debía estar. Los reyes iban a pelear a las guerras en esta época. El ejército de Dios partió a pelear, pero ¿dónde estaba su sirviente principal? David se quedó en la casa y no está enfrente con los soldados. Se puso en el lugar equivocado. Decimos en inglés, set up for failure. Se preparó para el fracaso. Porque si no estás donde se supone que debes estar, es probable que te sucede algo malo. Por ejemplo, de la raqueta y baloncesto. Esos son instrumentos y deportes diferentes. Si está un instrumento o una cosa en otro lugar, no hay éxito. Segundo, mentalmente obsesionado con aquello que no era suyo. La Biblia no lo dice, pero es seguro asumir que cuando David, there we go, por la gente que no tiene. Ok, o próximo. Próximo. Una vez más. Debe. La Biblia no lo dice, pero seguro asumir que cuando David vio a Betsabé, no le dio la espalda de inmediato respetando su privacidad, ¿sí? No vio a Betsabé y dice, oh no, ay caray. No. Esto es su obsesión con ella. Luego preguntó por ella, e incluso después de que alguien le dijo, no está casada con ese tipo, él todavía envía a buscarla, lo que lleva al siguiente punto. Próximo. Totalmente sumergido en su propio mundo. Una de las mayores fallas de los cristianos de hoy en día es la falta de voluntad de someterse a los deseos de Dios sobre cómo vivimos nuestras vidas. Él no te va a decir a dónde vas a estar en 5 años si no vas a caminar con Él con honradez y justicia hoy. Es nuestra manera de Dios, es un caminar, caminamos con fe. No sabemos por qué todos los años que General David iba a las batallas como todos los demás reyes, él eligió no ir esta vez. Quizás estaba aburrido porque tenía mucho éxito en el pasado y asumió el éxito sin su presencia. Puedes ganar tantas veces en nuestras vidas y tener tanto éxito que lo tomas a la ligera. Solo podemos asumir, pero sabemos que Él dejó de hacer la voluntad de Dios ese día. Es importante para entender y meditar en esta verdad, que Dios tiene una voluntad revelada, dice la Biblia, pero también tiene una voluntad secreta. Deuteronomio 29 dice eso. Las cosas secretas pertenecen a Dios.
no puedes llegar a voluntad secreta de Dios para tu vida, encontrando significado y propósito en medio de un desafío si desobedeces voluntariamente su voluntad abierta y revelada sobre cómo vivir tu vida. El próximo. Busco su placer en lugar del plan de Dios. Estamos dispuestos, y todos de nosotros, incluso a mí también, a traer nuestras peticiones a Dios, pero no preguntamos qué Él quiere de nosotros. Eso tiene que ser parte de nuestras peticiones. Y cuando lo hacemos, petición a Dios por su voluntad, especialmente después de leer su voluntad revelada en la Biblia, nos alejamos. ¿Por qué? Debido a que el resultado puede ser la pérdida de amigos, ganar enemigos, ser mal entendidos, ser mal tratado. Peor aún, lo que hemos planeado, lo que queremos y por lo que estamos trabajando, probablemente tendrá que cambiar. Eso se pasó con todos los profetas en la Biblia y con los líderes en la iglesia en el principio del mensaje de Jesús y los discípulos y todo. Tenemos un plan, una visión, una vista por el futuro, pero los deseos, los planes de Dios son más altos y más ricos que nosotros. Él nos da solamente un plan y un paso y paso cada día. Y para cambiar nuestra mente y nuestros deseos es muy difícil. Y a veces elegimos para hacer una otra cosa y como que pasó con David, una consecuencia muy grave. Y Jesús nos advirtió de la dificultad de no solo escuchar su mandato, sino obedecerlos. En Lucas capítulo 14 dice, si alguno viene a mí, no sacrifique el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Santiago es un libro muy fantástico porque es un reto directamente a los cristianos porque tienen fe, pero no tienen acciones. Dice en capítulo 4, versículos 2 y 3, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y el próximo. Esconder el pecado hasta ser descubrido. David llamó a Urias de la guerra para cubrir su pecado. Cuando eso no funcionó, lo emborrachó. Por último, lo mandó a matar. El arrepentimiento es reconocer tu pecado. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Próximo. Y otro más. Y otro más. Lo siento. Sí, esa es la palabra en griega. ¿Alguien sabe qué significa confesar en español? ¿Cómo es la significa de eso? What does it mean? No es para como hablar y meditar y admitir una cosa. En griego, significa hablar lo mismo. Otra vez más, eso es solo como un plug por la gente que si quiere estudiar más en la Biblia. Ese es inglés, pero es interlinear, tiene como muchos detalles de una palabra en griego y el contexto y todo es muy rico. Yo uso muchas veces para predicación y otros mensajes. Significa hablar lo mismo. Tu opinión sobre algo debe ser la misma opinión que tiene Dios sobre eso. No lo que dicen tus amigos, tu familia, lo que dicen los medios o influenciadores sociales, o lo que tú piensas. Si Dios, que es un pecado, dice que es un pecado, no digas que cometí un error o que tengo de deshacerme de un mal hábito. Minimizar las consecuencias de tus acciones desalienta el poder de Dios para cambiar el curso de pecado en tu vida y su habilidad para repararlo. Mateo 3, Juan el Bautista dice, arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Y si quieres que Dios intervenga en tu situación, primero tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes primero, no te molestas
en orar para que Dios solucione tus problemas. No pierdas el tiempo pidiéndole a Dios que te libere de una consecuencia de cual no estás dispuesto a arrepentirte.